decir así. En sí se llaman data frames, pero no se dejen llevar por nombres técnicos. Mientras estén en aprendizaje, solo díganle tablas, de una forma que se logren acordar fácilmente. Bueno, antes que nada, primero, ¿qué es Pandas? Pues es una biblioteca de Python con la cual podemos utilizar dos tipos de estructuras, tanto lo que son series como data frames. Em, no sé si algunos habrán utilizado algunas bases de datos como son SQL, MySQL o algún otro tipo de base de datos. Data frame perdón, pandas para que se den cuenta, el data frame es como una tabla común y corriente, como una tabla cualquiera de SQL, no hay diferencia alguna. Una serie, en cambio, se puede decir casi como un vector unidimensional. Ahora les voy a mostrar cuál es la diferencia. Primero, una serie tiene esta forma de acá. Es como su mismo nombre lo dice, una serie de valores que están organizados, llamémoslo así, en solo una columna. En cambio, un data frame es como una tabla cualquiera, así de simple. Su definición de una serie es que es una estructura unidimensional, como se puede visualizar acá, una sola dimensión, solo tiene una columna, para que se den cuenta. En cambio, un data frame tiene una estructura bidimensional, de la misma forma que una tabla. Las series son de una sola dimensión, en cambio el data frame tiene columnas y filas. Las series, para ser exactos, solo tienen columnas. La serie, su estructura interna, solo tienen índices y valores, como una lista nada más. Pero en cambio un data frame tiene índices, pero aparte de esto tiene columnas. Em, para acceder a los datos, en una serie simplemente ponemos el índice. Es casi como una lista. Pero en cambio, cuando accedemos a un data frame, es como utilizar un diccionario. Se tiene que poner el nombre de la columna. Aunque hay otras formas de acceder como .log, .ilog, que les voy a explicar más luego. Pero por ahora, quédense con la definición de que acceder a una columna de un data frame es como acceder a un key de un diccionario, como les mostré antes. Ya les expliqué que una serie es unidimensional, en cambio un data frame es como una tabla. Normalmente la serie se utiliza cuando trabajamos con una sola variable. En cambio, el data frame es cuando tenemos datos de más de un usuario, se podría decir. No sé si se acordarán el ejemplo que les hice en la primera clase de clasificación o detección de fraude, ya algo así. Es cuando tenemos datos de diferentes individuos, llamémoslo así. Podemos hacer diferentes cosas con los data frames, mucho más, tiene muchas más aplicaciones. Y lo bueno de esto es de que Pandas puede leer, se podría decir así, diversos tipos de datos. ¿Cuáles son los más conocidos? Se podría decir acá. Tenemos al CSV, al Excel, JSON, archivo de texto, SQL, Parquet, pero voy a empezar uno por uno. No se dejen llevar por la cantidad de tipos de archivos. Simplemente ponen, cuando quieren importar cualquiera de estos tipos de archivos, pandas.read.csv, en el caso de CSV. Simplemente ponen read, guión bajo y el tipo de archivo el cual quieren leer. En el caso del CSV, de un archivo Excel o de un archivo JSON, solamente tienen que poner el directorio y automáticamente Pandas lo va a leer. Pero en cambio, cuando trabajamos, por ejemplo, con un archivo de texto, ¿se acuerdan? No sé si se acordarán del archivo punto o de la expresión regular punto tab que les enseñé en la primera clase. La expresión regular slash tab sirve para hacer como un salto de línea. Más que nada para eso sirve. Les voy a mostrar, si no, para los que no se acuerdan. A ver. Ah, les voy a mostrar cómo funciona. Bueno, antes de eso, mejor les muestro antes. Para los que no se acuerdan cómo funciona una expresión regular, acá vamos a hacer un simple expresión regular. Me llamo, y acá voy a ponerle la expresión regular tab. Cristian. Ya. ¿Qué es lo que debe hacer este código? Al ejecutarlo debe mostrar por consola me llamo y este tab, mejor dicho, que vendría a ser un salto de línea. El N, les voy a mostrar primero lo que es el N. El N sirve para hacer un salto de línea, o sea, para mostrar, en la primera línea me debe mostrar me llamo y en la segunda línea me debe mostrar Cristian. La primera vez que ejecuten Colab,
como tiene que acceder a Google Cloud Engine, o sea, las computadoras de la nube de Google, va a demorar un poco. Y como se ve acá, el slash n es una expresión regular para hacer un salto de línea. Pero, ¿qué es lo que nos muestra acá? Acá nos muestra un slash tab, la expresión regular de tab. Simplemente ponemos aquí la T y lo que debe mostrar acá es el me llamo y un espacio grande y luego recién mostrar Cristian. Aquí está, me llamo, tab, o sea, este espacio de acá y ahí recién Cristian. Así se muestra esto de acá. Em, Así es como funciona esta expresión regular. Y cuando ustedes quieren leer un archivo TXT, esa expresión regular que les acabo de mostrar, el tab, sí o sí debe estar en su archivo TXT para que pueda separar, por decir así, los datos. Sí o sí debe estar esa columna tab. Mayormente los datos que siempre les van a dar, o bien va a ser un archivo CSV o bien va a ser un archivo Excel. El resto de archivos muy extrañamente les van a dar. Pero para importar, por ejemplo, una base de datos, una tabla SQL bueno, lo que ustedes deseen, acá se importa tabla por tabla. ¿Cómo se hace esto? Pues se envía una consulta a la base de datos que nosotros estemos realizando. En la mayoría de administradores de base de datos, una forma de importar todos los valores de una tabla es select el numeral from tabla. ¿Qué le estamos diciendo? Que me muestre o que devuelva todas las columnas de la tabla y aquí ponen el nombre de la tabla. Pero se preguntarán, ¿qué es esta variable conexión? Esa variable sirve porque cuando nosotros usamos un motor de base de datos en Python, sí o sí debemos hacer una conexión. Esta conexión sí o sí es la que nos va a dar, ¿cómo se puede decir? La que nos va a permitir hacer consultas a la base de datos, porque esto que estamos realizando acá es una consulta. Y de esta manera podemos transformar cada tabla de nuestra base de datos en un data frame. De esta manera. Ahora, para un Parquet, simplemente escribimos el directorio de nuestro Parquet. Para un HTML, de la misma manera, escribimos URL. Para un clipboard, de la misma manera. Para un para un archivo pickle, igual, de la misma manera. Ahora les voy a mostrar cómo funciona Pandas, ya que esto es algo más práctico. A diferencia de las otras clases, aquí no hay mucha teoría. Aquí se podría decir que no hay tanta matemática como en otras clases que les he mostrado. Porque esto es algo más, ¿cómo se podría decir? Algo más abstracto, como casi todo lo que vemos en computación. Ya, no se olviden, ante todo, siempre deben importar la librería, porque Pandas no viene por defecto en Python, sino deben importarla. Ya les mostré, cuando trabajen de forma local, la primera vez siempre deben descargarlo. Y es en pip install pandas. Esto es solo cuando trabajan con Colab, deben poner el signo de exclamación al inicio para que simule que están trabajando en la terminal. Pero inicialmente solo deben poner pip install pandas si trabajan en la misma terminal de Visual Studio Code, si trabajan de forma local. Ahora, para importarlo, ya les expliqué, solo se escribe import, el nombre de la librería, el as es como un seudónimo, un apodo que nosotros le ponemos. Y ya está, import pandas as PDF. Ahora, ¿cómo se crea una serie y cómo se crea un data frame? Y como les he mostrado, tomen una serie como si fuera una lista cualquiera. Para crear una lista o un data frame, simplemente escribimos el nombre pandas, punto, y lo que queramos crear, o una serie o un data frame. Si es una serie, lo que le debemos enviar por parámetro es una lista de valores y con el nombre de la columna. Ya que esto vendría a ser una sola columna, acá se le debe poner cuál es el nombre de esta columna. Y al imprimirlo, nos va a mostrar esto. Todos los valores de la única columna que tiene esta serie. Porque una serie solo tiene una columna, no se lo vende eso. Ahora, en el caso de un data frame, para crearlo, simplemente debemos enviarle como parámetro un diccionario. Este diccionario, los keys, llamémoslo así, bueno, son los keys, obviamente, y ya les expliqué qué partes tiene un diccionario. Tiene tanto un key y su respectivo valor. Un key y su respectivo valor. No se olviden que los keys
nunca se deben repetir, jamás. Y en este caso, cada key va a ser una columna. Por eso es lo que tenemos acá, la key nombre, y este es como funciona como columna. La key edad y funciona como columna. La key nota y funciona como columna. Eso sí, lo que le debes enviar como valor a cada key es una lista, porque como estamos trabajando con un data frame, que es en otras palabras una tabla, em, sí o sí le debes enviar una lista de valores que representa los valores que va a tener cada fila. Así que veamos acá. Ya les expliqué. La columna nombre va a tener estos valores. Por eso acá se muestra Ana, Luis, Carlos, Sofía. La columna edad va a tener todos estos valores. Y la columna nota va a tener todos estos valores. Y eso es la estructura básica de cómo funciona una serie y un data frame. Ahora, lo que es la exploración de datos. Cuando nosotros hacemos ciencia de datos, siempre, bueno, hay partes que nosotros lo hacemos. Hay partes para crear el algoritmo el algoritmo de inteligencia artificial. Primero se debe hacer primero debemos recolectar los datos. Una vez que tengamos el dataset correcto que se adecue a lo que nosotros querramos, específicamente a nuestro problema, una vez que encontremos el set de datos, lo que debemos hacer es una exploración de datos. ¿Pero qué es esto? O sea, ver qué tipo de datos, con qué tipo de datos estamos trabajando. Con, por ejemplo, si estamos trabajando, digamos, con encuestas, como les he mostrado, bueno, les voy a mostrar más rato cómo funciona un algoritmo de Machine Learning específicamente, todas las partes. Todavía no les he mostrado ya, pero en resumen, en la exploración de datos debemos ver cuáles son las características de nuestros datos que tenemos, de cada columna, de cada variable, debemos ver todas las características posibles de nuestro set de datos. Para esto, Pandas ya nos facilita la vida con sus funciones, ya que una vez de que hayamos creado nuestro data frame, que en este caso ya lo creé acá, una vez que hemos creado el data frame, debemos ver cuáles son sus características de este. Primero, ¿para qué sirve Head? Head sirve para ver las primeras filas. Específicamente, si no le envías ningún parámetro, te va a mostrar las primeras 4 filas. Pero, si le envías acá, no sé, Perdón, esto te va a mostrar las primeras 5 filas. Head te muestra de por sí, sin parámetros, muestra las primeras 5 filas. Pero si le enviamos un parámetro, por ejemplo, solo quiero que me muestre las 2 primeras filas. Aún no he ejecutado esta línea de código, perdón. Ya. Y ahora sí. Si le enviamos acá un parámetro, específicamente el número que nosotros creamos conveniente, nos va a mostrar esas primeras filas. En este caso, las 2 primeras filas. Si yo quiero las 3 primeras filas, y acá las 3 primeras filas. O si no le pongo nada, me va a mostrar las 5 primeras filas. Pero como este data frame solo tiene 4 filas, solo me va a mostrar las primeras 4. Ahora, con info. Cuando escribimos dataframe.info, lo que vamos a obtener es, primero que nada, la clase, ya que este data frame es de tipo, tiene la clase pandas, core frame, data frame. Nos va a mostrar su clase, cuáles son las columnas que tiene, cuáles son el tipo de dato que tiene cada una de estas columnas. Por ejemplo, la columna nombre, ¿qué tipo de dato es? Es object, o también llamado, bueno, llamémoslo object, porque acá tiene está trabajando con texto. Pero en cambio, si trabajaría solo con un número, en este caso números enteros, sería esta parte de acá, esta columna de la edad. Y acá se muestra todos sus valores. Ahora, eh, acá también nos especifica cuántas variables hay por cada tipo de dato, en esta parte de acá. Y también cuánto de memoria está utilizando este data frame. Ya que no se olviden, como les he mencionado, cuando ustedes trabajen con una GPU en la nube, bueno, con cualquier GPU, esta siempre va a tener una memoria RAM, la cual deben monitorear constantemente. ¿Pero esto para qué sirve?
Porque cuando entrenan algoritmos de inteligencia artificial, muchas veces se van a quedar sin memoria RAM, ya sea porque tu set de datos es muy grande o porque estás haciendo procesamiento computacional ineficiente. Por eso es necesario monitorear ¿cómo se puede decir? Cuánto pesa nuestro data frame, cuánto pesa cada uno de nuestros datos. Y hay que tener en cuenta, como les mencioné en clases pasadas, los tipos de datos, ya que podemos cambiar la cantidad de bits. Por ejemplo, si utilizamos un float 64, obviamente va a utilizar mucho bits, mucha capacidad computacional. En cambio, podríamos utilizar un float 32, es mucho más fácil. Por eso siempre, nunca olviden de que el tamaño, el peso de cualquier archivo es muy importante, ya que si no monitoreamos constantemente cuál es el peso de nuestro archivo, puede ser de que se acabe la memoria RAM y no sabemos por qué motivo sea. Ya sea puede ser porque si estás haciendo visión artificial, porque tus imágenes tienen un tamaño muy grande, o incluso en muchas veces se va a encontrar con datos de millones de filas, y no estoy exagerando, millones de filas, y es necesario monitorear esto. Hay técnicas para eliminar ciertas filas que son ruido, que no nos servirían, en otras palabras, ya que tienen valores vacíos, valores inexistentes, que en un momento yo voy a hablar más de ello. Pero no se olviden de que siempre deben monitorear el tamaño del frame. Y si consideran de que es muy pesado, eliminar ciertas filas que son consideradas ruido. Ahora, algo bueno que nos da Pandas es de que también nos genera la estadística de cada columna. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando nosotros trabajamos con columnas numéricas, específicamente hablando de lo que es edad y nota, podemos obtener diferentes variables de estadística descriptiva, como son la cantidad de filas que tiene, la mediana, la desviación estándar, el valor mínimo. Em, para los que no saben, bueno, media todos conocemos de qué es el promedio. El promedio aritmético simple, en el cual sumas todos los números y le divides entre la cantidad. Eso es lo más conocido. Ahora, cuando nosotros trabajamos con lo que es desviación estándar, es una medida de qué tan... A ver, les voy a mostrar primero cómo es su forma. No es tan necesario que conozcan su fórmula, pero sí es necesario que sepan qué es lo que hace. Bueno, a esto en otros libros lo va a encontrar como desviación típica. Esto es como, sirve para cuantificar qué tan dispersos están los datos. Su fórmula es esta, que mejor vuelvo, acá se nota mejor. Esta es su fórmula de la desviación estándar. Se calcula con la raíz, dentro de esta raíz cuadrada van a estar la suma de cada uno de los elementos menos la media de todos estos, pero todo esto al cuadrado y sobre la cantidad total de datos. De esta forma se calcula la desviación estándar. Solo imagínense de que es una métrica para ver qué tan dispersos están los datos, nada más que eso, solo para, como les menciono, para ver qué tan dispersos están los datos. Porque si nosotros tenemos una data muy dispersada, una data desequilibrada, lo que, por ejemplo, le prometemos al cliente que vamos a tener un 95% de precisión y obviamente no vamos a llegar a eso con una data desequilibrada. Por eso es necesario de que apenas consigan la data, se fijen en esto. Esto es lo que yo consideraría lo más importante que se deben fijar al momento de tener un set de datos. En un set de datos con columnas numéricas, específicamente hablando. Se deben fijar cuál es la media, cuál es la desviación estándar, cuál es el valor mínimo, el valor máximo. La desviación estándar nos va a decir qué tan dispersos están los datos. Y si tenemos una data muy dispersa, obviamente nos encontramos contra un caso de datos muy alejados, datos dispersos y obviamente no vamos a poder hacer casi nada bueno con ello. Es por ello que tengan en cuenta esto. Em, los otros parámetros, las otras métricas que se muestran acá del 25%, del 50%, del 75% son solo cuartiles. A ver, voy a mostrarles acá si no cómo funciona. O en Paint, mejor les muestro. Los cuartiles
Simplemente debemos dividir nuestro set de datos en 4. Para esto les voy a hacer un ejemplo más clásico. No sé si ustedes tendrán hermanos, en mi caso yo soy hijo único, así que solo voy a hacer una suposición. Imagínense de que tienen 3 hermanos. Lo que vamos a hacer es dividir y tenemos, por ejemplo, una barra de chocolate y eso tienes que dividirlo entre ustedes 4 porque son 4 hermanos. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente vamos a dividir en partes iguales porque a cada hermano le debe tocar su parte correspondiente. Si no, y de aquí vienen los cuartiles. ¿Qué es un cuartil? No se dejen llevar por la fórmula, por la definición matemática. Simplemente es dividir un set de datos, una cierta cantidad de datos en 4 partes. Por eso se dice cuartil, porque viene de la palabra cuarto, cuarto, cuartil, más que nada por ahí. Por eso es lo que tenemos los cuartiles. Específicamente tenemos 3 cuartiles. El cuartil 1 es donde está el primer 25% de datos, toda esta parte de acá. El cuartil 1, como le estoy mencionando, tiene el 25% de los datos. Ahora, el cuartil 2 tiene el 50% de los datos. Y en otras palabras, a cada hermano, ¿qué porcentaje de la barra le correspondería? Sí, exactamente. Aplicando matemática simple, a cada uno le correspondería 25%. Y como le toca 25% a cada uno, el cuartil 2 es también llamado el 25%, porque se haya multiplicando el total de datos por 25%. El cuartil 2, por ello, 25 más 25 sería 50. El cuartil 2 siempre va a ser el 50%. Y ahora tenemos una parte más. 25 más 25, 50. 50 más 25, exacto, 75. Y es por ello de que el cuartil 3 representa el 25%. Y así es como funciona esto, porque cuando nosotros ordenamos los datos, a ver, imagínense de que tenemos datos del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál vendría a ser nuestro cuartil 1? Exacto, si tenemos todos nuestros datos ordenados, sería el 25%, en este caso sería 2.5. Del 1 al 10 sería 2.5. Del 2.5. El cuartil 2, perdón, vendría a ser 5. Y el cuartil 3, 7.5. Esa es una forma más o menos de que seguir cómo funcionan los cuartiles. No va a ser tan necesario usar cuartiles, pero de todas maneras es necesario que sepan un poco. Si tienen alguna duda normal, escriben en el chat o prenden normal su micro. Ya, para eso funcionan los cuartiles. El número máximo, ya saben cuál es el número mayor en nuestro data frame, específicamente en cada columna. ¿Y cómo obtenemos cada uno de nuestros datos? Bueno, para esto, primero debemos saber cuáles son nuestras columnas. ¿Cuáles son nuestras columnas específicamente hablando? Tenemos nombre, edad y nota. Si quiero acceder a todos los valores de la columna edad, es como utilizar un diccionario. Simplemente pongo el data frame y entre llaves debo poner el nombre de la columna y aquí me muestra correctamente todo. Ahora, cuando quiero seleccionar específicamente una fila, pero hablando de su índice, para ello utilizo iLoco, el cual me va a brindar la fila a la cual yo quiero acceder. En este caso nos va a mostrar la fila de índice 1. Acá, ¿cuál es la fila de índice 1? Exacto, es este. Porque ya saben de que el índice siempre empieza de 0. Este es nuestro índice 1, vendría a ser el nombre Luis, edad 25, nota 12. Y eso es lo que nos muestra acá. Nos muestra la fila 1. No se olviden. Hasta ahora tenemos dos formas de acceder. De la forma clásica, como si fuera un diccionario para acceder a una columna. Y
con punto ILO cuando queremos acceder a un índice. Y ahora, cuando queremos seleccionar una condición, o sea, cuando queremos obtener ciertos valores específicos de nuestro data frame, esta es la forma. Primero, debemos describir nuestra condicional. Eh, Cabe resaltar que sí o sí esta condicional debe estar entre llaves para el data frame. ¿Qué le estamos diciendo? Que busque en todas las columnas, en todas las filas de la columna nota y que me devuelva los valores, las filas cuyo valor de la columna nota sean mayor a 13. En este caso tenemos nuestro data frame acá, cuyo, ¿cuáles son las columnas cuyo valor es mayor a 13? Solo tenemos dos. Acá hablemos de la columna nota. ¿Cuáles son las filas cuyo valor nota es mayor a 13? Exacto. El, la columna de índice cero y la columna de índice 3. Estas dos, perdón, la fila de índice cero y la fila de índice 3. Estas dos filas es la que se va a mostrar acá porque cumplen esta condicional de que la columna nota, el valor de la columna nota sea mayor que 13. Y eso es lo que nos muestra ahí. Esa es una forma de selección, una condicional para seleccionar la fila a la que queremos acceder. Es una forma más rápida para mí específicamente que utilizar SQL, porque en SQL, por ejemplo, tienes que poner tu consulta, tienes que conectar a la base de datos, pero acá es mucho más fácil. Solo cargas tu data frame y utilizas las consultas. Ahora hablando de cuando nosotros queremos agregar datos, perdón, agregar una columna o queremos renombrar una columna. Perdón, disculpen, voy a conectar el computador. Ya. Cuando nosotros queremos agregar una columna, y debemos primero que nada asegurarnos de que el nombre de esta columna nueva no se encuentre en las columnas ya de nuestro data frame, a menos que queramos reemplazar los datos. Pero esto es cuando queremos agregar una columna nueva. Simplemente ponemos el data frame, entre comillas, el nombre de la columna que nosotros queramos crear y acá especificamos una condición. El valor que va a tener esta columna. Sí, sí, disculpen, alguien encendió su micrófono. Normal, si quieren hablar, levanten su manito, prendan su micro o dejen su comentario en el chat normal. Ya. Cuando queremos agregar una columna a esto, primero debemos poner el nombre de la columna y luego debemos poner el data frame, o en este caso estamos poniendo una condicional. ¿Cuál es el valor que vamos a agregar? Es un booleano. ¿Por qué es un booleano? Porque lo que estoy poniendo como valor es una condicional. Y no se olviden de que en Python, a diferencia de otros lenguajes de programación, si tú pones una condicional y aquí pones un igual, lo que va a almacenar esta variable es un valor booleano, porque se va a asegurar si la condición es verdadera o no. Hablando específicamente de nuestro caso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear una columna en la cual va a asegurarse o va a mostrar cuál es el valor de esta condicional. Por ello es lo que la columna ha probado solo tiene valores booleanos, porque solo son true o false, solo pueden ser verdaderos o falsos. Es por ello de que acá la condicional, por ejemplo, en este caso, en la columna nota de específicamente de Ana, como Ana tiene una nota mayor a 11, este valor de acá es true. Como Luis tiene una nota mayor o igual a 11, su valor es true, pero Carlos tiene una nota menor a 11. Es por ello que la condición es falsa. Sofía tiene una nota más alta que 11, obviamente es true la condición.
Y ahora lo que es renombrar columna. Para esto simplemente debemos poner cuál es la columna inicialmente, el nombre de la columna que queremos cambiar y luego debemos poner el nombre de la columna, el nuevo nombre de la columna. Lo que le estamos diciendo acá es que a la columna, perdón, al data frame le debes renombrar utilizando la función rename y acá debes especificar cuáles son las columnas que se van a cambiar. En este caso quiero que nota pase a ser calificación y luego se muestra por pantalla y aquí se muestra correctamente. También lo que son agrupaciones y estadísticas. Cuando nosotros hacemos algún tipo de agrupación, se utiliza GraphB. ¿Cómo funciona GraphB? df.GraphB nos devuelve un data frame en el que ya está agrupado todos los valores de la columna que nosotros necesitemos. Por ejemplo, en este caso estamos añadiendo una nueva columna, la cual se llama curso. Esta columna curso tiene, aquí se muestra ya todos sus valores. Em, para agrupar por curso simplemente debemos poner o debemos escribir data frame y GraphB. GraphB, como les he mostrado, como les estaba comentando, sirve para agrupar de acuerdo a alguna columna que nosotros queramos. Ya. Una vez, esto nos devuelve un data frame. Y este data frame debemos ingresar o debemos utilizar la columna calificación. Imagínense de que todo esto que nos devuelve, ahora les voy a mostrar, para que se note más claramente voy a poner una nueva variable, df.graph. Y aquí debo poner el nombre de la columna que yo quiero agrupar. Si tienen alguna duda normal, díganme. Ya. Aquí está el nombre del nuevo data frame que tengo. Porque este data frame ahora está agrupado por cursos. Si quieren verlo más detalladamente, acá les voy a mostrar. Ahí voy a mostrar, voy a hacer que imprima por pantalla de F. Ah, no me muestra porque solo me muestra las... Ahí está. No se olviden de que cuando ponen imprimir, que se muestre por consola el data frame, les va a mostrar más que nada su clase, todo. Y es por ello de que para analizar datos ya les expliqué que deben utilizar head. Porque con head van a poder visualizar las columnas que ustedes quieran. Obviamente las primeras columnas. Y aquí se muestra de que ha creado una nueva columna que se llama curso. Y aquí están todos los valores los cuales yo le he agregado a esa columna curso. Como ya tenemos un nuevo data frame, a este data frame puedo acceder a cualquier columna de este data frame. Para ello debo ingresar el nombre de la columna la cual yo quiero ingresar. Ahí se muestra. Y para calcular la media simplemente ponemos punto main. Y se muestra la media de cada valor. En este caso, de cada, ¿cómo se puede decir esto? La media que nosotros estemos de la columna que nosotros requiramos, el nombre de la columna que nosotros pongamos aquí. Y como estamos promediando la calificación, es lo que se muestra acá, la media. Y eso es en ese caso. Ahora, vayamos a lo que es un ejemplo práctico. Ya les mostré cómo se debe hacer cómo se crea un data frame. Es como crear un diccionario cualquiera. Simplemente ponen el key y una lista con la cantidad de valores necesarias para, para nuestro data frame. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo más columnas o más elementos de lo necesario?
Eso les voy a mostrar en un momento más abajo, pero por ahora enfoquémonos en esto. Acá estoy creando mi data frame y acá se muestra justo con todos los valores que le he agregado. Las tres columnas de producto, precio y cantidad. Acá ya se muestra. Ahora vamos acá. Esto nos muestra el total por producto. Ya les mostré que cuando nosotros ponemos o hacemos, queremos acceder, o mejor dicho, cuando ponemos el nombre del data frame y entre comillas, el nombre de una columna que no existe en este data frame, estamos creando, le estamos diciendo a Pandas que cree una nueva columna para este data frame. En este caso, el valor de este data frame, perdón, en el valor de esta columna total va a estar dado por la multiplicación de los valores de la columna precio por los valores de la columna calidad de este mismo data frame. Este resultado se guarda en la columna total y justo como usted muestra, es el mismo data frame con una nueva columna, el cual muestra el total. El precio por la cantidad, el total por producto, el total que tenemos en nuestro almacén, llamémoslo así. Ahora, cuando queremos agrupar por producto, por cada producto, ya les mostré que GrowthB sirve para agrupar nuestro data frame de acuerdo a la columna que nosotros enviamos como parámetro. Una vez de que esto ya esté agrupado, podemos acceder a cualquier columna de esta, como por ejemplo es total. Y de esta columna nosotros vamos a calcular la suma. Y luego se muestra más abajo el valor. Como ya está agrupado por producto, me muestra la suma de el total de cada agrupamiento, se podría decir así. Por ejemplo, en este caso está agrupando por zapatilla. ¿Qué filas tiene zapatilla? La fila de índice 3, fila de índice 4, fila de índice 1. Ahora debemos sumar el total de cada uno de estos. 240 más 130 más 330 nos da un total de 700 soles. Y es por ello de que ahora cuando agrupamos por la columna zapato, me suma 80 más 85, 165. Y eso sería todo. Cuando nosotros queremos guardar los datos de nuestro data frame, la forma más utilizada es simplemente poner ¿cómo se llama esto? Pandas.toCSV. O perdón, el nombre del data frame y toCSV. Acá nosotros vamos a poner el directorio donde nosotros querramos guardar nuestro CSV. Y el indexero porque esto sí o sí les recomiendo poner este indexero porque si no la tabla se va a guardar con un formato un poco raro, llamémoslo así, les va a causar un montón de complicaciones. Por eso, cada vez que guardan su data frame, nunca se olviden de poner index false. Eso sí, cuando trabajen con Colab, tengan en cuenta de que los directorios no son como no son como trabajar de forma local, ya que de por sí lo que nos está dando Colab es una máquina en Google Cloud Engine. Google Cloud Engine, para los que no saben, es una parte de gestión en la nube de lo que es GCP, Google Cloud Platform. Mejor les muestro acá. GCP, o también llamado Google Cloud Platform, es la nube de Google, la cual nos proporciona diversos servicios, dentro de los cuales se encuentra Google Cloud Engine. Google Cloud Engine nos devuelve, nos está prestando una computadora en la nube, una máquina virtual en la nube, la cual por más de que nosotros le metamos virus, digamos así, en el supuesto caso, por más de que pase algo, se sobrecaliente, bueno, eso es más hardware, por más de que le pase algo en forma de software, por más de que tenga algún fallo, solo como es una máquina virtual, normal, se puede reiniciar, se puede hacer todo lo que ustedes quieran. A lo que voy es de que tengan en cuenta los directorios cuando quieren descargar un archivo CSV en Colab.
Yo no les recomiendo que utilicen de este directorio de forma directa, sino que utilicen Google Drive, ya que en Google Drive va a encontrar, bueno, todos tenemos Google Drive, sino de que nosotros podemos guardar en una carpeta específica de Google Drive. Para los que no saben, hice clic ahí en el icono de Google Drive. Normalmente la primera vez que utilices Colab, sí o sí te va a pedir de que acceso a tus archivos de Google Drive, que acá les voy a hacer un ejemplo. Simplemente ponemos en conectar con Google Drive y luego de ello me va a pedir algunos otros permisos. Aunque como yo ya siempre inicio sesión constantemente, en este caso no me pidió ejecutar ninguna línea de código, pero les va a aparecer quizá una celda para ejecutar un código de import drive. Bueno, es solamente dan a ejecutar el código y aceptar todos los términos y condiciones. Por ejemplo, cuando yo quiero guardar en una carpeta, no sé, específicamente en mi Drive, digamos en la carpeta de ITEC, en la que justo ahorita la que estoy usando. En la carpeta de análisis de datos, acá simplemente ponen, digamos, no sé, ahora en la sesión 4 copian la ruta de acceso de esta manera. Cuando ponen el mouse sobre cada archivo, les va a aparecer unos tres puntitos. Hacen clic en los tres puntitos, copian la ruta de acceso y la ponen acá. De esta manera se va a guardar el data frame en nuestro Google Drive. Ahorita, en estos momentos lo voy a guardar para que se den una idea de cómo funciona. Y ahí está. Cuando ejecuto esto, ventas no está definido. Es porque aquí está ventas. Ventas no le cargan. Ahí está. Listo, ya cargué el data frame. Ahora voy a guardar. El directorio. Perdón, disculpe. Tengo que poner al final del directorio el nombre del archivo. En este caso voy a poner clase.csv. Eso sí, traten de guardar todos sus archivos de data frame que ustedes creen en pandas como CSV, ya que es una forma más correcta, más fácil de leer, incluso para nosotros, ya que algunos formatos tienen hasta código binario, lo que dificulta su acceso. Ejecutan la línea de código y se guarda correctamente en Google Drive. Em, Ahora, si yo ingreso, por ejemplo, a mi Google Drive, obviamente voy a encontrar esto, porque una vez de que le hemos dado la opción de conectar a mi Drive, a Colab, Colab ya puede eliminar archivos, puede agregar archivos, puede editar archivos, todo eso desde la misma plataforma. Por ello, por ejemplo, lo he descargado en iTech. Un momento, mientras carga, les sigo mostrando. No se olviden de que deben poner el nombre acá. Si trabajan de forma local, a mí al menos me ha pasado varias veces de que cuando hay espacios en la carpeta, como es en este caso, algunas veces presenta error, pero son pocas las veces, pero traten de verificar eso. Si por alguna razón no les reconoce el directorio, traten de cambiar el nombre de sus carpetas por nombres que no tengan espacios, que sean distanciados por guiones bajos, como lo que estoy haciendo acá, pero que no se olviden. Es una forma de agregar un error, de arreglar un error. Y en este caso, en la sesión 4 justo se guardó mi CSV. Sin necesidad de hacer sin mucho esfuerzo, logré guardar el CSV que acabo de crear. Y cuando yo lo descargo, es necesario de que conozcan el formato de cómo funciona CSV. CSV funciona de la siguiente manera. Normalmente lo pueden abrir desde Visual Studio Code si lo tienen o desde Excel, no hay ningún problema. Ya. Aquí está el CSV, pero se preguntarán si en Pandas yo estaba viendo al CSV en formato de tabla. Aquí está. Si en Pandas yo estaba viendo al data frame en formato tablas, ¿por qué en el CSV me aparece un montón de texto separado por coma? Porque el CSV, su formato es separar por comas.
Por ello, en teoría, lo que nosotros deberíamos saber es de que en la columna A debería estar productos, en la columna B debería estar precio, en la columna C cantidad y en la columna D total. Eso es lo que deberíamos ver en teoría, pero lo que nosotros hacemos acá es que, o lo que nos da Python o Pandas de por sí, es texto, mejor dicho, todas las columnas, pero separadas por comas en cada fila, ya que como se puede visualizar acá, todos los elementos están separados por coma y otra coma. Por eso la definición formal de CSV es que es un archivo que separa las columnas de cada fila por unas comas, por unas simples comas. Y esta es la forma de un CSV. Por ello es lo que cuando ustedes descarguen un CSV no se impresionen por el formato. El formato ya es de por sí, no es que está mal, no. Es de por sí el formato y es así, separado por comas. Bueno, dicho esto, ahora voy a mostrarles cómo cargar un CSV. También hay otra forma de subir un archivo a Google Colab. Simplemente abren su navegador de archivos, pero antes que nada voy a verificar si hay preguntas. Si tienen alguna pregunta, solamente escriban en el chat o levanten su manito. Ya, abren su Google Drive, pero su explorador de archivos, entran busquen el archivo el cual quieren cargar. En este caso aquí está, lo cargo. Me va a decir de que debo asegurarme de que los archivos que cargue acá deben tener copia de seguridad o algún respaldo. ¿Por qué? Porque cada vez de que yo inicio mi máquina virtual, siempre se va a eliminar todo lo que yo cargue acá. Excepto que yo lo cargue en el Drive. Si lo cargo fuera del Drive, todo el resto de archivos se va a eliminar automáticamente. Por eso me dice que debo tener un respaldo. Eso sí, no se olviden. Cada vez que cierren la sesión, cada vez que apaguen su laptop, Google Cloud Engine te da cierta cantidad de segundos para que tu archivo siga ahí cagado en la nube. Pero luego de eso apaga automáticamente la máquina virtual que nos está prestando y al apagar se borran todos los archivos y dentro de eso lo que nosotros carguemos. Así que tengan cuidado con eso, por favor. Cuando nosotros queremos cargar un CSV, simplemente ponemos pandas.red CSV. Para cargarlo, copiamos nuestro directorio, nuestra ruta de acceso. Lo copiamos acá en red CSV y me va a mostrar, aquí correctamente me va a mostrar todo el data frame. Ya vieron cómo lo hice. Lo descargué, mejor dicho, lo guardé en Drive, descargué desde el Drive hasta mi computadora, lo cargué. Esto es solo en forma de muestra por, para que se den cuenta cómo funciona, para que puedan leer CSVs, más que nada eso. Ahora, lo que es manejo de valores nulos, justamente eso les estaba comentando. Hay veces de que van a tenerse de datos con valores vacíos o nulos. Ahora, Panda toma estos valores vacíos como un NaN, NaN. NaN me refiero a esto. Este tipo de dato muchas veces nos suele dar mucho ruido cuando entrenamos un algoritmo de inteligencia artificial. Si le mandamos al algoritmo, no sé, de Random Forest, si le mandamos nuestro archivo crudo sin haberle hecho algún procesamiento de datos, puede sufrir algún desperfecto, una mala precisión, porque porque tenemos archivos, o mejor dicho, valores vacíos, valores que solo van a hacer de que el modelo comprenda menos. Es como eh, enviar no sé, bueno, enviar al algoritmo a que descubra o haga predicciones con algoritmo, con datos faltantes, con datos que no existen, obviamente, literalmente sería ser magia, cosa de que no se cumple acá. Ya, una vez de que tengamos nuestra tabla con valores nulos, normalmente
nosotros en ciencia de datos trabajamos con miles de filas, muchas filas, y obviamente visualizar uno por uno en este formato que les he mostrado separado por comas es complicadazo. Es por ello de que debemos acceder a los recursos que ya nos brinda Pandas. Acá vamos, esto es una forma de ver cuántos valores nulos hay por columna. Primero mejor lo separo esto para que no haya ningún inconveniente. Ahí ya se muestra nuestro data frame como tal. Ahora, yo quiero ver solo los valores nulos, ya. Ponemos de que se imprime por pantalla en dataframe.isNull. No se olviden de poner los paréntesis al final. Una vez de que pongamos isNull, acá me aparecen cuáles son los que aparecen en true, son valores nulos. Bueno, es una forma más difícil de visualizarlos. Lo bueno es que Pandas nos dice ya cuáles son valores nulos, pero obviamente buscar un valor falso, en este caso, un false, o perdón, un true entre toda esta tabla es muy complicado. Por ello, debemos utilizar funciones más específicas, como es el caso de que acá le estoy diciendo que verifiquen el data frame cuáles son los valores nulos y que sume cuántos valores nulos hay en mi data frame. Es por ello que yo al ejecutarlo, acá me muestra, me dice, en la columna nombre no tienes valores nulos. En la columna edad tienes un valor nulo y en la columna nota también tienes un valor nulo. Y me está diciendo el tipo de data. Ahora, hay diversas formas de tratar los valores nulos. Uno que es de por sí este de acá. Ya les mostré cómo está nuestro data frame. En la forma más salvaje, se podría decir así, de eliminarlos es haciendo esto. Drop en ya. De esta manera vamos a eliminar, le estoy diciendo a Pandas, ya. Quiero que me elimines todas las filas del data frame que tengan algún valor NA. Al ejecutarlo, solo me van a quedar las columnas que no tengan valores NA. Ah, perdón, aquí estoy definiendo otra. Bueno, sí está bien. Acá le estoy diciendo de que, a ver, voy a volver a cargarlo. Acá tengo dos filas. Sí, alguien que le está hablando. Ah, sí, sí se puede exportar a formato Excel. Mm, ahora voy a hacer la prueba. Simplemente acá ponemos tu Excel. En este caso era el formato XLSX, si no me equivoco, clase Excel. Ya, si no me equivoco, era ese. Ya. A ver si se exportó correctamente para mostrarles cómo funciona. Y cargando. Esto demora en actualizarse. Ajá. Ya me apareció. Ahora lo voy a descargar y les voy a mostrar de que efectivamente se exporta directamente a Excel. ¿Por qué no lo exporto directamente a Excel? Porque es más fácil, se podría decir, para la computadora un archivo CSV. Y ahí está. Aquí justo me muestra ya las columnas sombreadas con otra tonalidad, no, pero con otra tonalidad. Y aquí ya me muestra los valores del data frame. ¿Cómo hice esto? Aquí está. Simplemente cambié, en un inicio esto estaba como tu CSV. Eso quiere decir que exportaba con formato CSV. Pero ahora si yo quiero, puedo exportarlo con formato Excel. Acá, después del guión bajo, acá pueden exportarlo en el formato que ustedes quieran. Y justamente eso está en el Canva, lo que les he mostrado. Pueden exportarlo como archivo Excel, como archivo JSON, como archivo de texto, como lo que ustedes quieran. Pero lo más preferible es usar CSV, es lo que más se utiliza en ciencia de datos. Ya lo exportaste en formato Excel, mejor dicho. Pero deben tener en cuenta que luego de todo el directorio, luego, mejor dicho, todo lo que está detrás
Nombre del archivo no nos importa. Lo que nos importa es el nombre del archivo. Pues pueden ponerle cualquier nombre, pero la extensión no se olviden de que debe ser la correcta. Cuando trabajamos con archivo Excel, la extensión es XLSX. Eso no se olviden. Por eso es, por ejemplo, si yo quiero exportar en archivo JSON, debo poner punto .json o en formato TXT, punto .txt, en formato texto, TXT, mejor dicho, pero acá le debo poner su extensión correcta para que se exporte correctamente, si no te va a generar un error, no se olviden de eso. Ya, ahora continuemos con la clase. Estamos aquí, definiendo el data frame. Aquí tenemos ya valores nulos. Estas dos columnas son las que nosotros debemos eliminar. Y es por ello de que acá, al poner df.dropNA, es la forma más salvaje, silvestre de eliminar las columnas NA, las columnas con valores nulos. Porque esto no les recomiendo hacer, porque acá están perdiendo bastante información. Estas dos columnas, ya puede ser de que en la fila de Luis no nos dé su edad, pero nos está dando su nota. Y esta nota de acá es muy importante porque estamos perdiendo información valiosa de un cliente. Ahora acá en la columna de Carlos, ya tenemos su edad, pero no nos da la nota. Pero su edad también es un valor importante. Nunca se olviden de eso. Por eso no les recomiendo hacer esta práctica, esta forma de eliminar datos así, de eliminar filas simplemente porque tienen datos con valores nulos, ya que no son buenas prácticas en ciencia de datos, ya que estamos perdiendo información valiosa y van a encontrar un montón de, de filas con esta situación. Para que se den cuenta de esto. A ver, si no me equivoco, tenía acá. Es de otro proyecto que estaba realizando, si no me equivoco, es esto. Estos son datos meteorológicos que obtuvo se podría decir, que se obtuvieron de un edificio. Dentro de este contexto, nosotros tenemos varios, varias columnas. Es importante que se den cuenta de esto, que tomen importancia de esto, tomen conciencia, mejor dicho, de esto, ya que cuando ustedes hagan ciencia de datos, en el trabajo, raras veces les van a dar la data organizada. Normalmente les van a dar así la data cruda, sin ninguna información, con un README para nada explicativo. Pero vayamos acá. Ya. Cuando tenemos un set de datos, tenemos comúnmente el texto, la data cruda, y tenemos un README que en algunos casos, como es este caso, no nos explica tan detalladamente qué columnas cada uno. Por ejemplo, la primera columna, ¿cuál es? La de fecha, hora y fecha. Es esta de acá. La segunda columna, ¿cuál es? El récord, el número de registro. Es un número, un índice, llamémoslo así. La temperatura, la humedad relativa, la... Bueno, así tenemos todos estos valores. Pero, como se habrán dado cuenta acá, acá tenemos también bastantes valores nulos. O simplemente fue porque el sensor de medición de la velocidad, por ejemplo, estaba dañado, o por algún motivo se paró un mosquito en el sensor y dañó la lectura, no se logró leer correctamente. Cualquier cosa que nosotros, eh, debemos estar preparados para cualquier factor que pueda dañar la forma en la que nosotros obtenemos datos. Es por ello de que debemos manejar correctamente estas filas que por más de que ustedes crean de que son insignificantes, me ha pasado, yo también los borré así de la nada, pero cuando quise mejorar la precisión de mi algoritmo, estas filas realmente me sirvieron. Pero ¿qué hice para tratar estas filas? Para que no me genere un error al momento de utilizarlas. Hay dos formas, dos caminos. O podemos utilizar ¿dónde está? Aquí está.
Estos son para verificar, esto es para, hay dos formas. Podemos rellenar los valores nulos con la media o si no con un cero. Pero este cero tengan en cuenta de que depende qué columna es la que están utilizando, qué columna es la que están utilizando, mejor dicho. Por ejemplo, si relleno un cero en los valores de la columna edad cuyo valor sea nulo, obviamente no existe una persona con edad cero, es imposible, pero sí puede existir una persona con una nota de cero. Tristemente sí existe en nuestra, puede existir. Eh, y por ello es lo que estamos considerando reemplazar todos los valores nulos con un cero. Ahora vayamos acá. Voy a volver a ejecutar esto y ya está. Acá ya saben, me muestra cuántos valores nulos hay por cada columna. Y acá me muestra el data frame, lo que se obtiene del data frame luego de rellenar los valores nulos. Inicialmente nuestro data frame estaba así, todo horrible, con valores nulos aquí, aquí. ¿Y qué es lo que hicimos? Primero, en la columna edad le estoy diciendo que en todas las filas que tengan algún valor NA, la reemplace por la media de los valores de las filas que sí tienen algún valor. Una vez ya reemplazado, acá ya se muestra, está reemplazando con 21.333 la columna, la fila que tenía un valor NA. Y de esta manera no estoy perdiendo datos. Ahora, en el caso de la nota, sí, pero para esto tienen que utilizar un poco de lógica, llamémoslo así. ¿Por qué un alumno puede tener una nota NA? Puede ser por varias cosas, porque no se ha presentado al examen o porque, no sé, por cualquier otra cosa, pero lo más probable que es que no se haya presentado al examen. Y si no se presentó al examen, tiene de por sí una nota cero. Es por ello de que deben tomar mucho en cuenta eso. Porque, ¿qué pasaría si acá en la tabla nota, o perdón, en la columna nota le agrego hago lo mismo? Digo de que reemplace todos los valores nulos con la media de todas las notas. Podría ser algo injusto, porque como les digo, suponiendo en el caso de que el alumno no ha ido a su examen, le estaríamos aumentando una nota, porque obviamente si tú no vas a tu examen, obviamente tendrías una nota de cero. Y al ponerle, a reemplazar esa nota cero por una media, por el valor medio de todas las notas, le estás agregando nota, cosa de que sería algo muy descabellado en lo que es ciencia de datos, porque no tendrías un contexto de la vida real. Estarías manipulando la información de una forma muy inadecuada. No se olviden, estas son hay muchas más formas, depende del contexto en el que ustedes estén, pero esto es lo que yo les recomiendo hacer. Normalmente siempre utilizamos la media, reemplazar por la media, pero si el contexto es muy turbio, si no saben qué hacer, simplemente pongan cero. Más que nada eso, pero no se olviden de que deben tener en cuenta el tipo de dato, porque obviamente no es lo mismo tener una columna NA que es de tipo string, que todos son tipo texto, que tener un valor NA en el que la columna es de tipo numérica. No, no se olviden de eso. La columna NA deben utilizarla. Un momento, por favor, disculpa. Ya, disculpen la molestia. Ya. No se olviden de eso. Deben también tener en cuenta el tipo de dato cuando van a trabajar con los valores nulos. Ya. Ahora, en el caso de estos data frames, se preguntarán, ¿pero es posible combinar dos data frames? Sí es posible, pero traten de que por lo menos deban tener una columna en común, como es este caso. Les muestro los data frames por separados para que se guíen mejor. Acá voy a imprimir tanto lo que es clientes. Aquí, ahí está. Voy a imprimir clientes y compras. Aquí se muestra el data frame de clientes y el data frame de compras.
¿Qué es lo que tienen en común estos dos data frames? Sí, efectivamente, la columna ID. Esta columna ID es la que va a guiar ¿cómo se podría decir esto? La combinación de estos dos data frames. Porque si lo hacemos así a la loca, nos va a salir unos data frames, pero combinados de una manera horrible, que no son buenas prácticas, que el algoritmo se va a volver loco, va a hacer predicciones que no son necesarias, que son incorrectas, mejor dicho. Ya. Pero volviendo a este caso, ¿qué es lo que yo quiero hacer con esto? Tenemos un data frame clientes y un data frame compras. Lo que quiero hacer es relacionar estos dos data frames para que cada cliente, para obtener un ID o el nombre del cliente y qué compras ha realizado. Muchas veces, así como le estoy mencionando, va a encontrar data desbalanceada y van a tener que hacer magia para ordenar esto. En este caso, tenemos en lo que se llama merge, una forma de concatenar estos dos data frames. ¿Qué es lo que hace merge? Tenemos que enviarle como parámetro dos data frames, antes que nada. Luego de eso, debemos enviarle una columna, la cual me va a servir de guía para concatenar estos dos. Y el parámetro left, que en un momento les voy a mostrar para qué sirve. Pero primero tengamos en cuenta esto. Primero les voy a mostrar cómo funciona left. Para los que no saben, left es izquierda y right es derecha. En- Cuando nosotros utilizamos left, va a dar prioridad, perdón, a la columna, al data frame de la izquierda. En este caso tenemos, ya saben, estos IDs. Tenemos el ID 1, 2 y 3. Como le está dando prioridad al data frame de la izquierda, específicamente al data frame de clientes, solo va a utilizar los IDs de este data frame. Por ejemplo, el data frame compras tiene un ID 1, 2 y 4. En cambio, el clientes tiene 1, 2 y 3, nada más. ¿Cuál es lo que difiere entre estos dos? Que cuando tenemos un ID, a ver, ¿cómo se podría decir? Cuando el data frame de la derecha tiene un ID que no está dentro de los IDs del data frame de la izquierda, simplemente no vamos a considerar esta figura. Por ello se darán cuenta de que acá en el resultado no me está considerando ningún ID 4. Está eliminando este ID porque le está dando prioridad ante todo al data frame que esté a la izquierda, en este caso a este. Y solo va a considerar los IDs 1, 2 y 3 porque son los IDs del data frame de la izquierda. Ahora volvamos acá. En este caso, primero, enfoquémonos en el ID 1. Ya, aquí está. El data frame clientes tenemos solo una fila con ID 1. Pero alarmantemente en el data frame compras tenemos dos filas con ID 1. Estas dos de acá. ¿Y cómo vamos a actuar en este caso? Pues, ¿qué es lo que hace Merge? Merge lo que hace es de que ya esta fila se va a compartir entre estos dos, porque es el mismo ID, así que es lo único que nos queda compartir. Nada más que eso. Eh, ¿Cuál es el resultado? Que Ana, específicamente el cliente de ID1, Ana, va, eh, va a tener como productos comprados al zapato y a la gorra. ¿Por qué? Porque zapato y gorra también tienen ID1. Ahora, vamos a lo que es ID2. En el data frame clientes solo tenemos una fila con ID2, específicamente es Luis. Y por suerte, acá solamente tenemos también una fila con ID2. Así que ya sigue simple, los mezclamos. ID2, nombre Luis, producto zapatilla. Listo, no necesitamos nada más. Hasta ahí, ya listo, tenemos todo acá. Pero ahora vayamos al último ID de la columna prioritaria, la columna de la izquierda, la columna left. El ID3. El ID3, ya el nombre del cliente es Carlos, ya. Pero acá buscamos un ID3. No hay. No hay profesor, no hay ningún ID3.
Así que, ¿qué es lo que hace Pandas cuando no encuentra una fila para no generarnos un error, para que el algoritmo no se caiga, para que el procesamiento de datos no se caiga? Lo que hace es poner simplemente, no se complica la vida, simplemente pone un valor null y ya está. Acá, por ello, es lo que en el data frame, ahí se darán cuenta de que solo pone un valor null y se olvida de todo tipo de problemas y ahí está. Así que ya saben. Si tienen alguna duda normal, lo dejan en el chat o prenden su micrófono, ¿no? Ya, listo. Ahora que les expliqué, tenemos el caso de left. Ahora, ¿cómo es el caso de si hay un left, también debe haber un right? Si hay una izquierda, también debe haber una derecha. Acá les voy a mostrar mejor cómo es. Acá sería izquierda, derecha. Acá sería right. Y acá sería merge right. O sea, merge de derecha. Ah, aquí se me olvidó poner ¿cómo se llama? El salto de línea. Ya, ahí está. Ahora lo que es right. Eh, ya les expliqué que cuando nosotros tenemos left, left le da prioridad al data frame de la derecha. Perdón, de la izquierda. Ahora le vamos a dar prioridad al data frame de la derecha. ¿Esto cómo lo logramos? Con un simple parámetro que es right. O sea, ¿cuál va a ser nuestro data frame prioritario? Exacto, va a ser compras. Y como acá ya tenemos compras, ¿qué es lo primero que deben fijarse? O lo primero que hace Pandas es verificar cuál es tu columna prioritaria, es el ID. Ya, el ID, ¿cuáles son los IDs que no se repiten? Ya, es 1, es 2 y es 4. Ya, acá. Entonces, empecemos por el 1. Hay dos duplicados 1. Ya no importa. Empecemos por el que esté más arriba. En este caso sería zapato. Es por ello que aquí pone el ID1 zapato. Y relaciona. Ya, acá en tabla clientes nuestra tabla excluida. Excluida no es la palabra. Nuestra tabla no tan privilegiada. Nuestra tabla secundaria, llamémoslo así. ¿Cuál es el ID1? Es Ana. Así que va a relacionar ID1, zapato, Ana. Y aquí se muestra ID1, zapato, rana. La misma lógica que les mostré en March Left. Ya, listo. Ahora vayamos a la segunda parte, a la segunda fila. Ya nuestro ID1, el producto es gorra. Ya les expliqué, es gorra. Y acá, una fila de columna ID1, o mejor, ajá, una fila de ID1 Ana, igual lo relaciona a Ana Gorra, de la misma manera que en la parte de arriba. Ya, ahora vayamos a un ID2. Relaciona, acá busca un ID2, aquí está, es Luis. Por lo que va a relacionar Luis con zapatilla. Y es lo que se muestra acá. Ahora vamos al último, al ID4. Producto sombrero. Ya listo. Acá simplemente busca acá. Y fila con ID4. Pero no hay. Si no hay, ya les expliqué. Pandas quiere evitarse la fatiga. ¿Y qué es lo que nos da? Un valor NaN. ¿Cómo se puede visualizar acá? Nos da un valor NaN, pero utilizando el ID4. Ahora, ¿cómo funciona Outer? ¿Cómo se dice? No, ni siquiera es necesario. ¿Alguien está hablando? Ay, si tienen alguna duda, no se olviden, me avisan normal, cualquier cosa. Ya volvamos acá. Cuando nosotros utilizamos Outer, lo que está diciendo es de que no va a haber ninguna tabla prioritaria. Lo único que quiero es que relaciones todas las columnas entre sí, perdón, todas las filas entre sí, mejor dicho. ¿Y qué es lo que nos va a dar esto de acá? No va a desperdiciar ni un solo dato, es por ello de que va a tomar en cuenta todos los IDs. Primero verifica cuál es la columna prioritaria es ID. Busca aquí cuáles son los IDs que no se repiten. 1, 2 y 3. ¿Cuáles son las IDs que no se repiten? 1, 2 y 4. Relaciona. Agrupa todos los elementos, pero no los repite. ¿Cuáles son nuestros IDs? 1, 2, 3 y 4. Ya listo. Va a utilizar todos los IDs porque no quiere perder ni una sola fila de datos. Va a empezar por el 1
y de la misma manera va a relacionar Ana, zapato y gorra. Va a empezar por, luego el ID2, Luis y zapatilla, ya todo acá. Luego el ID3, pero solo está Carlos, no hay ningún ID3 en Data Frame Compras. Ya normal, ya les expliqué. Panda se evita la fatiga y solamente pone un valor NaN. Como acá se puede visualizar, aquí está Carlos con un valor NaN. Ahora vayamos acá. En compras, ahora tiene el ID4, pero no hay ID4 en la Dataframe clientes. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente, ya les he dicho, se evita la fatiga, valor NaN, y ya está. Y de esa manera obtenemos nuestra tabla left, right y order. Ahora vayamos a los que son las tablas pivote, o sea, tablas dinámicas, llamémoslo así. Lo voy a ejecutar para mostrarles y aquí está. Primero, antes que nada, ejecutamos o creamos nuestro data frame. No se olviden, recibe como parámetro un diccionario. Y aquí estamos con nueva columna que vendría a ser ingreso. ¿Qué vendría a ser ingreso? Ingreso, la multiplicación de cantidad por precio. Pero quiero crear una tabla dinámica, una tabla pivote específicamente del data frame ventas. ¿Cuáles son los valores que voy a tener en cuenta? Va a ser ingreso, los ingresos, pero ¿cuál va a ser el index, por decir así? O sea, ¿cómo se podría decir esto? Las, las filas. Lo que nos da en resumen es una tabla de doble entrada. En esta tabla de doble entrada vamos a considerar ¿cómo se puede decir esto? Un índice que vendría a ser, digamos, las filas. El índice vendría a ser las filas. Como en este caso, creo que no les he mencionado, pero en Pandas, al trabajar con data frames, Pandas de por sí ya nos crea un índice automáticamente que vendría a ser esta numeración que ven a la izquierda, 0, 1, 2, 3, 4, eso vendría a ser el índice, las filas, enumera las filas, ya de por sí desde 0 a 1. Y es por ello de que cuando nosotros guardamos el archivo, ya les he dicho, sí o sí deben poner index false, porque cuando guardan el data frame con estos índices de acá de la izquierda, van a tener un problema de, ¿cómo se menciona esto? Un problema de escritura, un problema de sintaxis grave. Y esto al actualizar constantemente el data frame, van a tener un problema de sintaxis horrible, porque va a tener una columna más, va a tener una columna menos, va a ser horrible. Por eso siempre les recomiendo eliminar el index al momento de guardar. Ahora volvamos acá. Eh, Está diciendo que el index sea producto. Sería como decir que la fila sea producto. Sea todos los valores que no se repitan de la columna producto. Acá, ¿cuáles son los valores que no se repiten de esta columna producto? Exacto, zapato y zapatilla. Así que zapato y zapatilla van a ser nuestros index porque son los valores que no se repiten. Ahora, ¿cuáles van a ser las columnas? Las columnas van a ser los diferentes valores de mes. ¿Cuáles son los diferentes valores que tenemos para mes? Enero y febrero, nada más. Así que aquí tenemos los productos y el mes. Pero, ¿qué valor es el que nos va ¿Qué valor es el que nos va a brindar? ¿Qué valor es el que nos va a mostrar en el contenido de la tabla? El valor que nos va a brindar es la columna ingreso, obtenida acá. Pero, ¿qué pasa si se repiten los elementos? Como es en el caso de acá, que obviamente se repiten zapatos, zapatilla, enero y febrero. Si se repiten, no nos importa. Para esto agregamos un parámetro más que es addFunction y lo que va a hacer es sumar si se repiten en alguno de estos casos. Así que tenemos una tabla dinámica y es lo que se muestra acá. Ahora, cuando queremos aplicar funciones personalizadas, no sé si se acuerdan, en la primera clase les mostré cómo funciona Lambda. Pero para los que no saben cómo funciona Lambda, es de esta manera. Primero que nada escribimos, mejores muestras del inicio para que se hagan una idea. Creamos nuestro data frame. Nos envía un diccionario como parámetro.
Tiene dos case, dos columnas nuestro data frame, la columna nombre y la columna nota. Listo, ahí está. Ahora creamos una función que va a clasificar, que nos va a devolver ¿cómo se podría mencionar esto? Que nos va a devolver la categoría de nota que tenemos de acuerdo a su valor numérico. Si la nota es mayor o igual a 14, obviamente va a ser alta. Ya les expliqué cómo funcionan las funciones, de que cuando tenemos un return, nos devuelve un valor, pero Python o la función lo que no le importa que hay más debajo. No le importa si tenemos un elif, si tenemos un else, si tenemos un montón de líneas de código. Lo único que le importa es retornarnos este valor y salir de la función. Por ello, si la nota es mayor o igual a 14, nos devuelve el valor, el texto alto y ya, se cierra la función. Si el valor es mayor o igual a 11, nos devuelve medio y se cierra la función. Si no se cumple ninguno de estos casos, o mejor dicho, si la función es menor a 11, nos devuelve el valor bajo o baja. Ahora vayamos acá. Cuando queremos aplicar específicamente una función, estamos tomando en cuenta clasificar, lo que hacemos es, primero que nada, vamos a crear una nueva columna. La nueva columna es clasificación. ¿Qué es lo que va a hacer clasificación? Aquí se va a mostrar la clasificación del alumno de acuerdo a la nota obtenida. Tomamos en cuenta la columna nota del alumno, que obviamente es un valor numérico, y luego de esto escribimos punto apply. ¿Pero por qué punto apply? Porque vamos a aplicar una función a eso. Pero se preguntarán, ¿por qué estamos llamando a la función y no enviamos ningún parámetro? Ya de por sí apply envía como parámetro único todos los valores, o sea, va a iterar en cada una de las filas y va a enviar ese valor que obtenga de cada fila a la función clasificar. De esta manera, como les estoy mencionando, vamos a lograr esto. O sea, es una forma de evitarnos el bucle, tener que iterar en cada una de las filas. Simplemente ponemos apply, aplicar esta función y esto. Ahora, cuando hay una forma de evitarnos esto, de tener que estar utilizando esta función que muchas veces es tedioso, ya sea por tiempo, sino porque es una mala, se ve textualmente incorrecta, se ve textualmente mal. ¿Qué es lo que hacemos? De la misma manera, creamos una columna que se llame rango. También vamos a utilizar apply, esta función, la cual va a enviar como parámetro, como único parámetro, a cada valor de cada fila que itere. Hablando de la columna nota, específicamente. Creamos un lambda para los que no se acuerdan, lambda tiene una estructura simple. Simplemente la palabra clave en lambda, siempre deben escribir eso, qué parámetro es el que va a recibir, y de acuerdo a esto, acá se pone la lógica de la función, qué es lo que nos va a devolver o qué es lo que va a hacer con esto. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que va a enviar cada fila que itere como parámetro a lambda, y lambda, una vez que obtenga este valor, va a verificar. Si es mayor, si este valor es mayor o igual a 11, nos va a devolver un texto que diga aprobado. Si es menor a 11, nos va a devolver un texto que diga desaprobado. De esta manera, creamos una columna con valores de solo aprobado o desaprobado. Nada más que ello, justo como se puede visualizar acá. Ahora, cuando queremos mostrar los valores duplicados, no se olviden, creamos un data frame y aquí se muestra todos los productos, pueden estar duplicados o no, pero vamos a utilizar df.dataframe.duplicated. Como para pandas, ¿qué es un duplicado? Ustedes pensarán que un duplicado es, por ejemplo, simplemente que coincida, no sé, acá dos valores, no. En resumen, para pandas, un duplicado es tener toda una fila igual. En todas las columnas deben ser iguales. En este caso, les voy a mostrar acá para que tengan una mejor vista. Ya. No se olviden de que cuando quieren ver los valores de su data frame, ponen head.
pero algo esencial es poner head y luego dos paréntesis. Miren esta, miren acá se ve horrible, para mí se ve horrible cómo se muestra el data frame, pero luego de poner los paréntesis, estamos llamando una función. No se olviden. Si llamamos, si no ponemos los paréntesis, estamos llamando a una funcionalidad, a una característica de la clase DataFrame. Pero eso no es lo que queremos. Queremos llamar a la función head para que nos muestre los valores correctos de esto. ¿Ya? Ahora, como les mencioné, Panda solo reconoce filas duplicadas en el que los valores sean iguales en todas las columnas posibles. Zapato, perdón, la fila de ID 0 y la fila de ID 2 son completamente iguales, por lo que Pandas los considera como elementos duplicados. Es por ello de que cuando pongo def duplicated, acá me va a aparecer todos los otros elementos que estén duplicados de mi data frame. Acá simplemente, por ello es lo que me muestra esta fila de acá. Y como se puede visualizar, es el primer duplicado que encuentra y es lo que nos muestra por consola. Ahora, obviamente los valores duplicados, pero tengan en cuenta el contexto en el que están trabajando. Pero la mayoría de veces, eh, no siempre, la mayoría de veces, los valores duplicados se dan por algún error en, ¿cómo se puede decir esto? Algún error al momento de digitar, ya que si digamos, han automatizado el proceso de registro de datos, no sé, y tienen algún valor duplicado, esto se da porque el bucle no tiene una buena lógica o algo está fallando. Por ejemplo, en las empresas que utilizan el detector de huella como forma de registrar a sus trabajadores, hay casos en los que los trabajadores, y me ha pasado, ponen dos veces la huella. Y obviamente esos son datos duplicados que no necesitamos tener en cuenta porque son errores humanos o puede ser que la lógica de la computadora esté mal. Por lo que la mayoría de veces, no todas, vuelvo a recalcar, la mayoría de veces estos errores, estos datos duplicados no son tan necesarios y que podemos borrarlos. Y como siempre, Pandas tiene una solución para todo. Por eso me encanta utilizar Pandas. Por ello es lo que simplemente ponemos el dataframe, punto, drop duplicate, llamamos a la función, drop duplicates. Esto sí les quería mostrar. Cuando quieren ver documentación detallada de alguna función o algo, simplemente mantengan el cursor en el nombre de la función y aquí les va a mostrar, eso sí, esto es solo cuando trabajan con Colab. Si trabajan con Kale no les va a mostrar esto. Si trabajan con Visual Studio Code, es un poco más, es un poco diferente. Pero hablando de Colab, les va a mostrar todos los parámetros que necesite la función. Por ejemplo, acá me dice de que puede aceptar un subset, o sea, un data frame o una secuencia, lo que les mostré a un inicio. Estos son todos los parámetros que acepta ello. Y si quiero ver su código fue, bueno, aquí me da una explicación más detallada de todos sus parámetros. Lo malo es que está en inglés, pero igual nos da una explicación detallada, algunos ejemplos, todo ello. Si quiero ver su código fuente, igual acá hacen clic y les manda su código fuente. Ya ven, aquí está el código fuente de Drop Duplicates. Acá hay una pequeña documentación que te dice cómo funciona y aquí está su código fuente. Es una forma de, como les he mostrado, de ver qué parámetros necesito, nada más que ello. Pero volviendo a este caso, al utilizar la función Drop Duplicates, elimina automáticamente todas las filas duplicadas. Sin necesidad de iterar, sin necesidad de buscar, no, nada. Pandas hace todo el trabajo y elimina las filas duplicadas. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda normal, dígamela porque, bueno, esto sería toda la clase por el día de hoy. Si tienen alguna duda normal, quedo atento a sus consultas.